Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Antes de empezar y dar paso a la doctora Yanaina Méndez, que para mí es un honor poder presentarla y estar acompañándole hoy, y que empecemos a hablar del coaching para implementar buenos hábitos vocales, voy a recordar, por favor, que como somos muchos, cerremos los micros, ¿vale? Yo estaré pendiente del chat y cualquier pregunta que haya se lo iré avisando a Yanaina para que las conteste. Pero vamos a intentar mantener los chats cerrados, los micros cerrados para que no recoja los ruidos ambiente, ¿de acuerdo? Pues nada más, empezamos, que estamos todos deseosos de escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, Soli. Para mí que es un placer poder estar aquí y hablar de un tema que me encanta. Ya veréis que empiezo a hablar y no paro. Y también me gustaría agradecer al FICDE, a Marcela, ¿no? El esfuerzo que están haciendo, a la ICP y a UNAD por todo el esfuerzo que están haciendo para este primer congreso online en una situación de pandemia que vivimos todos, ¿no? Pero gracias a la tecnología podemos estar aquí y compartir el conocimiento. Y como dice Soli, lo que queréis preguntar, cualquier duda en el chat, ella va a estar pendiente y me va avisando. Bueno, yo ahora mismo estoy en Madrid, pero ya habéis notado o escuchado que no soy española y tampoco madrileña, ¿no? Yo soy brasileña, vivo aquí en Madrid ya hace 13 años y soy fonoaudióloga, aquí logopeda, y en 2013 he tenido el placer de poder hacer la formación en coach. Y me gustaría agradecer a Carlos Moya, que hoy nos brindó con una conferencia muy buena por la tarde. Y de las manos de Carlos he podido hacer el máster en coach. Y luego, un poco como trabajo de fin de curso, para así decir, he desarrollado una herramienta que trabajo en la consulta, una herramienta para trabajar con la voz. Y entonces es sobre esto que os voy a contar hoy. Bueno, y para empezar tenemos que ubicarnos, ¿no? Tenemos que saber de qué estamos hablando. Y vamos a hablar de voz. Pero ¿qué es voz? La voz es una característica personal que tenemos cada uno de nosotros. Los bebés cuando nacen tienen voz, los bebés no tienen habla. La voz se manifiesta por el llanto, por la risa, por los murmullos, ¿no? Cuando hacemos esto es voz. Y la voz es algo que tan personal que nadie tiene una voz como la tuya. Pero ahí nosotros pensamos, pero bueno, a veces cuando llamo a mi casa siempre me confunden con mi madre, con mi hermana, ¿no? Pero ¿cómo tú estás diciendo que nadie tiene una voz como la mía? Porque la voz es como si fuera nuestra huella. Y voy a explicar por qué nadie puede tener una voz como la tuya. Tampoco los gemelos tienen voces iguales. Nosotros podemos tener voces muy parecidas por la entonación, ¿no? A la hora de hablar, pero voces iguales no. Por eso, hoy en día, tenemos los sistemas biométricos que nos reconocen, por ejemplo, por la cara, por la huella dactilar y también por la voz. Y es curioso que hasta la adolescencia, niños y niñas tienen la voz igual, ¿no? Si tú pides a un niño, chico o chica, de 8 años que hable, muchas veces no va a saber diferenciar si es un chico o si es una chica, ¿no? Y es en la adolescencia, en la pubertad, con las hormonas que van a estar ahí súper desarrolladas, que las voces empiezan a diferenciarse, la laringe empieza a crecer y vamos a tener, nosotras mujeres seguimos con una voz muy aguda y luego los varones pasan de una voz muy aguda a una voz muy grave, ¿no? Y la voz es algo muy personal.
Y es curioso que se usa la voz hoy para identificar, ¿no? Cuando hablamos con Siri, cuando hablamos con Alexa, ella nos reconoce por la voz. Pero es curioso, y lo que os cuento, que la voz de los niños son un poco trampa para nosotros, que yo en mi casa tengo 2 niños pequeños y tengo Alexa. Y a veces ellos preguntan, Alexa, ¿quién está hablando? Y Alexa se equivoca. Alexa nunca sabe quién está hablando, pero la voz es algo personal. Si nosotros ponemos la voz de cada uno de vosotros que está escuchando en un software para evaluar la voz, vamos a tener características que nadie más va a tener. Y entonces la voz es algo que nos distingue. Pero ¿por qué la voz es así? Cada uno de nosotros tenemos una estatura, tenemos un color de pelo, de ojos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra anatomía. Y entonces por esto cada uno de nosotros tenemos voces diferentes. Y el tamaño, la altura nuestra nos dice mucho de nuestra voz. Por ejemplo, en general, nosotras mujeres somos de estatura mediana y en general los hombres son más altos. Y esto determina la tesitura de la voz. Si vamos a tener voces más agudas, voces más graves. Luego, personas, hombres que tienen la nuez muy proeminente, en general, tiene voces más graves. Esto hablando de voz hablada. Cuando hablamos de voz cantada es otra cosa. Y muchas veces escuchamos una persona hablar y luego decimos, pero ¿cómo esta persona puede cantar de esta manera? Porque aunque el aparato fonador es el mismo, a la hora de cantar hacemos ajustes y estos ajustes pueden cambiar. Entonces, a veces tú hablas con una persona y tiene una voz súper grave, pero después esta persona es un soprano. Y entonces son los ajustes que hacemos. Y cada uno de nosotros en el mundo tenemos voces diferentes. Ninguna voz es igual a la otra y tampoco las voces de nuestros familiares son iguales, porque cada uno de nosotros tenemos características anatómicas distintas. Y para aquellos que nunca han pensado en la voz, han visto, pues os voy a explicar un poco todo esto para enseñar dónde llegué, con qué trabajaba yo y cómo el coach me ayudó a trabajar mejor. Y entonces, ¿qué es la voz? En los pulmones, de los pulmones sale el aire. Este aire, cuando pasa en las cuerdas vocales que están aquí, en el cuello, hacen estas cuerdas vocales vibrar. Y este sonido, cuando pasa por las cajas de resonancia que están aquí en nuestra cabeza, este sonido es amplificado. Entonces, la voz es la suma del sonido que se produce aquí más esta amplificación. Y entonces, ahora mismo tenemos un problema grandísimo que está surgiendo porque todos de mascarilla a la hora de hablar, de dar clase y mucha gente buscándonos porque pierdo la voz o porque no me entienden, ¿no? Porque nosotros también usamos mucho la lectura labial. Si ahora mismo me tapo aquí, ya empieza a estar más complicado entenderme. Y entonces la lectura labial es muy importante para nosotros. Y entonces la voz que es producida en las cuerdas vocales es, a la verdad no es voz, se llama fonación y es un sonido muy bajito. Y luego necesitamos amplificar este sonido aquí en nuestra cabeza. Y por eso el resultante, que es la voz, es tan diferente, porque cada uno de nosotros tenemos una anatomía diferente. Las cuerdas vocales están aquí en el cuello. Y ahora vamos a ver un video que nos enseña las cuerdas vocales. Para los que nunca han visto, puede que parezca un poco así asqueroso y esto, pero es muy bonito y cómo funciona, ya veréis.
Este vídeo, para ver las cuerdas vocales, se puede ver metiendo una fibra óptica por la nariz, porque la nariz se comunica con la boca, o entonces podemos por la propia boca, traccionando la lengua y un aparato, ver las cuerdas vocales. No lo sé si alguno de vosotros ya habéis hecho alguna vez un examen de las cuerdas vocales, o si en algún momento de los que están escuchando, si habéis tenido algún problema de voz. Si es así, seguro que sabéis lo que estoy hablando. Entonces, ahora lo que vamos a ver son las cuerdas vocales y cómo funcionan. Stick your tongue out. Your head back. Take a nice big breath in and a big yee. Mira, entonces, esto es la epiglotis, que es un cartílago que tenemos, y aquí lo que estamos viendo blanco son las cuerdas vocales. Llamamos cuerdas, pero no son cuerdas, son más bien pliegues. Y vais a ver que cuando esto se abre, el aire entra, porque es necesario que entre aire para hablar. Hay personas que se olvidan de esto, ¿no? ¿Conocéis a personas que hablan, y cuando terminan hace así, ¿no? Y cuando hablan parece que la vena del cuello va a explotar, porque no dan el intervalo para respirar. Entonces, es muy importante respirar, y a la hora que respiro, inspiro, y cuando voy a hablar, voy soltando este aire, ¿no? Entonces, este movimiento de respirar y hablar es muy necesario, y es uno de los principales problemas que vemos en las disfonías, en las alteraciones de voz. En general, son personas que no saben respirar. Pero no os preocupéis, que para todo esto hay arreglo, y voy a contar cómo es al final. Y entonces aquí vemos las cuerdas vocales, que cuando se abren, entra el aire, y cuando se unen, vibra y produce ahí la fonación. Vamos a ver un poco más. Respira. The lower pitch. Uy. Stick your tongue out. Y aquí lo que está enseñando para nosotros es las cuerdas vocales. A la hora que hacemos un sonido muy agudo, ¿qué hacen? Se estiran mucho. Y a la hora que hacemos un sonido muy grave, se están más cortitas, ¿vale? Y una cosa, yo puedo garantizar, aún sin escuchar, que estas cuerdas vocales son de una mujer, porque nosotras tenemos, las cuerdas vocales de las mujeres son más pequeñas que las cuerdas vocales de los hombres. Por esto, nosotras mujeres solemos tener más problemas de voz. No es porque hablamos mucho, chicas, es porque nuestras cuerdas vocales son más pequeñas, y esto favorece más el roce y los problemas de voz. Y también nosotras, una cosa que tenemos, aquí se ve un poco al final de la cuerda vocal, tenemos un pequeño triángulo, que es una apertura, que es muy característica de algunas mujeres. Y seguimos viendo. Take a breath. Now do that soft. Good. Now do a lower pitch. Lean forward. Here we go. Uy, y aquí lo que hay diferente, lo que estábamos viendo, lo que hay diferente aquí es una luz que se llama luz estroboscópica. Esta luz que hay en las discotecas, que es como una luz gris que va fraccionando nuestro movimiento. Esta luz usamos mucho a la hora de hacer los exámenes. ¿Por qué? Porque la cuerda vocal vibra de la mujer
la cuerda vocal de la mujer vibra alrededor de 200 veces en un segundo. Por esto también tenemos más problemas de voz. Y la cuerda vocal de los hombres vibra alrededor de 100 veces en un segundo. Y esto también diferencia las voces masculinas y femeninas. La cuerda vocal de las mujeres vibra muchísimo más, por eso produce sonidos agudos. Claro que tenemos las diferencias, ¿no? Es que yo conozco una cantante o una chica que tiene una voz muy grave. Vale, existen las excepciones, pero en general las mujeres tienen voces más agudas que los hombres. También una otra cosa importante es que los factores externos pueden alterar nuestra voz. Uno de los factores externos que altera muchísimo la voz de la mujer es el tabaco. Entonces, hay muchas mujeres, en general mujeres ya mayores, fumadoras de mucho tiempo, que a veces tú llamas al teléfono y no sabes si está hablando con la mujer o el hombre de la casa. Y esto es provocado por el tabaco. El tabaco, bueno, no hace falta decir que para el cuerpo es muy mal y para la voz malísimo. Y terminamos de ver esto. Is that pitch loud? Respira. Now go E. High low. Y muy importante, una cosa que siempre preguntan, ¿no? Hay muchas personas que tienen problemas de voz, pero no tienen ningún síntoma más que solo ronquera. Y la ronquera es el principal síntoma de voz. Y si una persona está ronca o se está quedando ronca por mucho tiempo, hay que investigar porque pueden ser varias cosas. Y una cosa que altera muchísimo la voz es la alimentación. Hay personas que a veces no tienen reflujo gastroesofágico, es decir, no tienen acidez ni nada, pero empiezan a tener problemas de voz. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí, yo os comentaba que está la epiglotis y aquí detrás, lo que estamos viendo aquí detrás es el esófago. Aquí dentro de las cuerdas vocales pasa aire, no pasa nada más. Y aquí detrás pasa el alimento. Entonces, tenemos la laringe, que es lo que estamos viendo, como si fuera esta botella, y aquí tenemos la epiglotis, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? A la hora que vamos a tragar, esta laringe sube y la epiglotis va a cubrir toda esta parte aquí. Porque aquí solo puede entrar aire, nada más. ¿Sabes lo que pasa? Cuando entra algo aquí, nos atragantamos. Y nosotros después de atragantar, ¿qué hacemos? En general. Toser, ¿no? Que ahora es un peligro toser. Tosemos. Cuando la tos es un reflejo de defensa. Es decir, después que entra algo aquí, un alimento, un grano de arroz, lo que sea, un sorbito de agua, lo que pasa es que tosemos para eliminar lo que está allí, porque aquí no puede entrar nada más que aire. Entonces, por eso es importante, principalmente para las personas que trabajan con la voz, los profesionales de la voz, cuidar mucho la alimentación antes del uso de la voz. Es decir, si tú eres un soprano, por ejemplo, no te comas una fabada antes de cantar, porque seguro que, primero, una fabada es deliciosa, pero tarda un montón en digerir. Y porque quizás aquí, como es un alimento que tarda mucho en digerir, puede producir más jugo en el estómago y el diafragma también famoso no va a trabajar bien. Cuidado, porque muchas veces estos alimentos a la gente le gusta poner cosas picantes y entonces hay una serie de cosas que si se nos da tiempo puedo después comentar, de alimentos y de cosas que son buenas o son malas para la voz.
no se trata de una dieta, se trata de algunos hábitos que debemos tener antes del uso de la voz. Y entonces, mira, aquí se ve la epiglotis que está allí. En este momento la epiglotis no cubre porque como está hablando, mira, esta es la epiglotis. From that pitch, just do a little glide up and down. I do that same pitch loud, just ee. Yeah. Bueno, entonces, yo desde que me gradué trabajo con voz y claro, empiezas a recibir en la consulta o empiezas a las personas comentarem que tienen problemas con la voz, ¿no? Y a mí me gustaría diferenciar qué es estos problemas de la voz y cómo el coach trabaja estos problemas de la voz. Por un lado, tú empiezas a estar ronco o afónico, ¿no? Empieza a perder la voz o empieza a tener algunas alteraciones de la voz. Si esto está asociado a una gripe, a un catarro, a alguna infección de vías aéreas superiores, ¿qué pasa? A la hora que curas la enfermedad, la voz mejora, no pasa nada. Entonces, no es para estas alteraciones de voz que estoy hablando y la herramienta que he creado del coach. Porque, claro, si tú tienes una afección pulmonar, lo que están viendo ahora mismo, ¿no? Con el COVID, muchas personas con problemas de voz después, por un lado, por estar intubado mucho tiempo, y por otro, por perder capacidad pulmonar y todo esto. Entonces, no es el caso. Pero si, por ejemplo, si tú en algún momento, después de hablar mucho, te has quedado sin voz, por ejemplo, uy, es que yo doy clases y siempre cuando termino de dar clase, estoy ronco. O entonces, a mí me gusta cantar en casa, pero siempre que canto en casa, noto que pierdo la voz. Entonces, sería para estos casos, no para el caso de que tenemos un problema orgánico y ahí tenemos un problema de voz. Y lo que pasa muchas veces, a ver si os identificáis. ¿Cómo funciona? En general es así. Tenemos un problema hoy, estoy ronco. Y ahí pienso, ay, voy a buscar al médico, al logopeda, al fonoaudiólogo, pero mañana mi voz ya está bien. Ah, no, deja después, no pasa nada. Y ahí pasan unos días, otra vez, tengo problema de voz, otra vez. Y ahí pienso, uy, ahora sí, voy a pedir una consulta y voy a buscar. Pero otra vez la voz mejora. Y entonces, en estos casos hay que vigilar, porque la ronquera es un síntoma de varios problemas que podemos tener en la voz. Y una otra cosa que también solemos hacer mucho, ¿no? Es que tú te pones ronco y siempre tenemos un amigo que sabe de la miel, jengibre, propóleo, ¿no? Es algo que siempre tenemos a alguien para darnos una receta que funciona. Tu amigo te dice, mira, tú toma este té o esta miel, toma, pero tienes que hacer así, tienes que hervir, tiene todo un ritual, ¿no? Y tomas y te va a funcionar. ¿Y qué pasa? Hacemos y funciona, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces estamos desarrollando un problema de voz que a largo plazo nos va a pasar factura. El ejemplo que me gusta poner es de los futbolistas. Si estamos viendo un partido y un jugador se lesiona, que a veces que puede pasar, vienen con un spray, ¿no? Le dan allí y sigue jugando la persona. Pero la pregunta es, ¿cuándo termina este partido? ¿La lesión que tiene esta persona está peor, mejor o igual? Está peor porque estaba usando
el cuerpo con una lesión, pero no sentía porque estaba con un spray, estaba medicado. Y entonces, muchas veces lo que pasa con nosotros cuando tenemos un problema de voz es que vamos siempre adiando para después, otro día, o la voz mejora. En general, la voz puede mejorar, ¿no? Es normal. Cuando gritamos mucho, si vamos a un partido, gritamos mucho, es normal que salgamos de este partido sin voz. ¿Qué hacemos? Descansamos y la voz mejora. Y las alteraciones de voz, ellas no son de la noche a la mañana, son cosas que van pasando a lo largo del día. Y las quejas de las personas que tienen alteraciones de voz son varias y he apuntado alguna, a ver si alguno de vosotros en algún momento ya has tenido algo así. Por ejemplo, yo amanezco muy bien, pero luego termino sin voz. Después de hablar mucho, me quedo ronco. Cuando salgo con mis amigos, entonces, madre mía, ¿no? Porque las terrazas, ¿no? O lugares abiertos, restaurantes, hablar mucho, siempre nos pasan factura con la voz. Mi voz cambia a lo largo del día. Uy, yo por la mañana amanezco con una voz súper grave. ¿Y qué hago para mejorar la voz? ¿No? Y bien, puedo hablar, pero luego voy notando que mi voz va variando muchísimo a lo largo del día. Y hay momentos que incluso me da un picorcillo, ¿no? Me canso a la hora de hablar. Tengo que hacer para tener voz, ¿no? Siempre tengo que arrancar con un carraspeo. O entonces estoy hablando y de repente mi voz hace como que unas cosas así. ¿Y qué está pasando? Tenemos que estar muy atentos a nuestras voces, aunque no seamos profesionales de la voz, porque los problemas de voz que llamamos de disfonía, estos problemas no son de la noche a la mañana, tienen fases, como podemos ver aquí en esta escalera, ¿no? Va peldaño por peldaño. Entonces, por ejemplo, hablo mucho, me quedo sin voz, pero luego duermo, descanso y al día siguiente estoy bien. Pero esto llega un momento que ya tarda un poco, no solo hoy estoy mal, mañana estoy bien, pero voy viendo que va pasando el tiempo y mi voz ya no se va recuperando tanto. O entonces, hay personas que inmediatamente tienen una voz ronca, ¿no? Y hay estudios que enseñan que la voz ronca femenina es sensual. Entonces, hay muchas mujeres que tienen patologías de la voz y siguen manteniendo esta patología porque quieren mantener la voz ronca. Hay una actriz brasileña, yo creo que sigue viva, ¿no? Y se llama Vera Fischer. No lo sé si vosotros conocéis los de Latinoamérica. Y ella tiene una voz muy ronca, ¿no? Pero es una voz que a los hombres les gusta para las novelas de Brasil. Va muy bien y la mujer mantuvo por tiempos la lesión que tenía por esto. Y entonces la disfonía, los problemas de voz, ellos van por fases y no es de la noche a la mañana, ¿no? Son problemitas de la voz que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas que al final va a culminar con algo no tan bueno. Y lo que pasa es que las alteraciones de voz por un mal comportamiento o por usar mal la voz, ellas evolúen tanto para adelante como hacia atrás. Es decir, si yo sigo alimentando lo que me lleva a tener este problema, esto va más adelante. Pero si en algún momento consigo frenar esto, regredir todo esto me va bien. Y entonces, las personas en general, después de escuchar los amigos y hacer todo lo que los amigos dicen, la voz no mejora,
de ahora también la gente mira mucho YouTube, ¿no? Y el doctor Google, que decimos nosotros, ¿no? Que allí hay miles de cosas. La cura del COVID está en el doctor Google. Y entonces hay personas que después de hacer todo esto buscan a nosotros, buscan un profesional, ¿no? Y por mucho tiempo, yo desde que me gradué en 98 hasta 2013, que cuando hice el curso el máster en coach, yo como profesional, cuando recibía a estas personas con alteraciones de la voz, trabajábamos los ejercicios, ¿no? Respirar y todo esto. Pero, ¿qué veía yo? Que había muchísimo fracaso. ¿Qué pasaba? El paciente venía una vez en semana y aquí en España ellos tienen la costumbre, y es algo que me quedé un poco así impactada cuando empecé a trabajar, es que la gente aquí les gusta ir al logopeda, al fonoaudiólogo 3 veces en semana, ¿no? Y hacer las sesiones. Y yo desde que trabajo he empezado a ver que cuando una persona viene con alteraciones de la voz por usar mal su voz, hacíamos los ejercicios. Mientras estábamos haciendo la terapia, los ejercicios, todo funcionaba fenomenal. Pero la persona, dábamos el alta, si había alguna lesión, eliminábamos esta lesión y ¿qué pasaba? La persona pasaba un tiempo, otra vez te buscaba con el mismo problema. Y era un fracaso para mí como profesional, porque yo conseguía solucionar el problema de esta persona por un tiempo, pero luego esto volvía, ¿no? Y yo sabía que, ¿por qué esto volvía? Porque las alteraciones de la voz funcionales son por comportamiento vocal. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que tienen estas alteraciones de voz que van y vienen, en general es porque están haciendo algo que no es bueno para su voz. Y entonces, como yo trabajaba solo los ejercicios para eliminar el problema y como yo no trabajaba este comportamiento vocal, ¿qué pasaba? Cuando terminábamos las sesiones, que puede ser alrededor de 10, 12 sesiones, pasaba un tiempo, la persona otra vez tenía el mismo problema. Y esto era frustrante para mí como profesional y también para la propia persona, ¿no? Porque al final nosotros cuando buscamos un profesional es que queremos la solución del problema, ¿no? Y entonces en 2013 hice el coach y conocí la rueda de la vida. Que ayer Mercedes habló muy bien de la rueda de la vida y todos que trabajan con coach o que hicieron coach en algún momento conocen la rueda de la vida. ¿Qué es la rueda de la vida? Es una evaluación, ¿no? que hacemos para evaluar cada aspecto de nuestra vida. Cada uno, hay cosas que pueden ser común a todos, ¿no? Como dinero, como sociedad, crecimiento personal, pero todas las demás cosas son muy personales de cada uno. ¿Y para qué sirve la rueda de la vida? Para autoconocernos y para tomar conciencia y responsabilidad de cómo va cada uno de los aspectos que tenemos aquí. Y yo estudiando el coach y con mis pacientes de voz, he tenido una idea, eureka, he tenido una idea. Y entonces, en 2013, como un trabajo de fin de curso, ¿no? Por así decir, yo creé la rueda de la voz. Y la rueda de la voz está dentro de un método que yo trabajo con mis pacientes, justo para trabajar el comportamiento vocal. Y la rueda de la voz, en 2013, 2014, la he creado
Y ahora mismo, bueno, ya pasó mucho, pero estamos, Carlos, Moya y yo, estamos trabajando para publicar y para que la gente pueda usar. En todo este tiempo he usado y os voy a contar cómo es. Entonces, ¿qué pasaba? La persona se presentaba en la consulta con un problema de voz y lo que pasaba era, cuando la persona se presentaba en la consulta, hacía los ejercicios, todo muy bien, todo maravilloso. Pero en su vida diaria, esta persona seguía con los mismos problemas, los mismos comportamientos vocales que tenía. Y estos comportamientos vocales era lo que generaba todo el problema de voz. Entonces, yo creé la rueda de la voz. Y aquí, si podéis ver, hay algunos comportamientos que están apuntados, pero esto ves que hay muchos en blanco y esto es libre. Cada uno pone el suyo. A la diferencia de la rueda de la vida, que la rueda de la vida, la idea es que estemos en 10. La rueda de la voz no debemos estar en 10. Siempre debemos estar en 0. Entonces, ¿cómo yo trabajo esto? Viene el paciente que a veces tiene una patología, a veces no, pero viene con todas las quejas que tengo un problema de voz, no puedo hablar. La idea de que la voz se gasta no es verdadera. Es decir, si tú hablas mucho tiempo, es normal que te canses, porque hablar gasta energía, ¿no? Tanto energía corporal como psíquica, emocional, porque tienes que dar el 100%, estar allí a tope. Y entonces, esta idea de que la voz se gasta no es verdadera. Y la persona, cuando te busca, es que después de mis conferencias no tengo voz. O entonces, las mamás que tienen que a veces gritar, chillar con los niños, o levantar la voz, los profesores, todas las personas, o salgo con mis amigos y vuelvo sin voz, estas personas, yo trabajo con ellas, además de los ejercicios, la rueda de la voz. La rueda de la voz es que yo hago con que la persona reflexione, piense, tome conciencia de todo lo que ella puede hacer que es malo para su voz. Aquí tengo algunos ejemplos. Hablo mientras hago deporte. No bebo agua. Peleo con mis hermanos. Imito voces o sonidos. Grito. Hablo fuerte. No respiro cuando hablo. Y a ver, si podéis escribir en el chat que pensemos cada uno algo que hago que creo que no es bueno para mi voz. A ver si vosotros hacéis algo que pensáis que puede que no sea bueno para la voz. Mira, sí, nos están poniendo que gritar, por ejemplo, no descansar bien. También hay hablar muy fuerte, dice Iván Verón. Sí. Reír muy fuerte, dice Ruth. Sí, porque la risa es voz. Ajá. Tomar algo con mucho hielo. Toser. Hablar muy rápido. Esforzarla cuando estamos roncos. Qué interesante. Mira, todas estas cosas caberían en esta rueda de la voz. Y mira, oye, y una pregunta que yo tengo, ahora que tengo el micrófono abierto. ¿Y por qué no es bueno carraspear? Carraspear en exceso no es bueno. Cuando nosotros carraspeamos, las cuerdas vocales son así, habéis visto, ¿no? Abiertas y cierran. Cuando nosotros carraspeamos, estas cuerdas no llegan a tocarse, pero hay un lugar, principalmente en nosotras mujeres, de roce, que es donde aparecen los nódulos o los callos de las cuerdas vocales. Y entonces, de tanto carraspear, esto se va haciendo daño.
Y los callos de las cuerdas vocales nada más son que una protección. Es como el callo del zapato. ¿Qué es el callo del zapato? El zapato te está molestando y crea una calosidad para que no te duela. Y la voz es el mismo. Para no estar golpeando las cuerdas, crean los callos. Y ahí no golpeo, aquí golpeo los callitos. Pero esto de tanto dar crece. Entonces nosotros cuando carraspeamos hacemos ¡pum! Cuando tosemos mucho. ¿Por qué cuando tosemos muchas veces perdemos la voz o nos ponemos roncos? ¿Ya habéis pasado por esto? De toser mucho y no tener voz. Porque las cuerdas no se unen y vibran. Están golpeándose. Y de tanto golpear, el primero, nosotros cuando tenemos un choque, ¿qué hace la primera reacción de nuestro cuerpo? ¿Qué es? Un hinchazo. Y entonces esto pasa en las cuerdas vocales. Carraspear es malo. Hay personas que tienen manía de carraspear. ¿Conocéis a gente que está todo el tiempo? A ver, si tú tienes una gripe, tole y necesitas quitar algo ahí, no pasa nada. Pero el hábito de estar haciendo esto siempre es malo. ¿Cómo puedo dejar de carraspear? Si bebo más agua. Porque el agua ayuda a fluidificar las secreciones que tenemos, que pueden parar ahí. La otra cosa, te voy a dar un truco, solo para ti. A la hora que te dé ganas de carraspear, haz así. Vibra un poco la lengua y trago. Y vas eliminando. Si es un hábito, tienes que estar. Esto entraría en la rueda de la vida para ser trabajado. Y una otra cosa que puedes hacer es un pelín asqueroso, pero ahora con las mascarillas nos viene fenomenal. Si tienes ganas de carraspear, inspira fuerte y traga. Entonces haces así. Y trago. Porque si es por ganas de quitar algo, esto te sale. Ahora, si es por manía, tenemos que trabajar la rueda. Y entonces, mira, cuántas cosas que podemos trabajar, ¿no? Y relacionado, me llama la atención de beber frío, ¿no? Y es curioso porque por mucho tiempo el agua fría fue la mala de la película. Pero ahora con estudios recientes estamos viendo que tanto alimentos como agua es algo muy personal. Hay personas, yo conozco personas, cantantes, que antes de entrar en el escenario se beben un vaso de agua fría y esto activa. Pero conozco a gente, y como acaba de decir una persona, que si bebe frío no tiene voz. Entonces esto es algo muy personal. Por eso el coach me ayudó muchísimo, porque el coach es un pensar de uno mismo, ¿no? Es mirar hacia adentro y ver, identificar. Por esto hay tantos espacios en blancos. Y siempre les comento, si hay algo que no te corresponde, quítalo. Y el rellenar esta rueda es un ejercicio de reflexión. Siempre que la persona me busca, yo hago una entrevista previa, ¿no? Y ahora con el COVID estoy trabajando online y funciona, va funcionando muy bien. Y entonces siempre hablo con esta persona y me cuenta un poco. Y si identifico que su problema es generado por un comportamiento vocal inadecuado, rueda de la vida. Y siempre doy la rueda una semana como mínimo antes de empezar. Y siempre le digo, mira, esto es un ejercicio. Esto no es para sentarse y rellenar. Este papel tienes que llevar en tu bolso, donde sea. Y a cada momento que pase algo, uy, esto es malo. Voy apuntando. Entonces, con esto, la persona empieza a estar más atenta a su comportamiento vocal. Y el principal para darse cuenta, ¿no?, de algo que hace malo es estar atento. Y también para asumir que el problema genero yo, porque muchas veces, y yo suelo decir, yo no soy madre de la patología de nadie. Yo no soy madre de nódulo, de pólipo. Es decir,
el nódulo es tuyo, el problema de voz es tuyo, tú tienes que abrirte con este problema. Y la rueda ayuda en esta reflexión, como la rueda de la vida, ¿no? Que la persona asuma el problema, porque a la hora que queremos solucionar un problema, el primero que hacemos es identificar este problema. Y entonces yo trabajo con la rueda. Y a la gente les gusta muchísimo porque acaban identificando lo que hacen de malo. Y lo mejor, porque no siempre es una cosa que hacemos que es mala para la voz. En general, son pequeñas cosas que hacemos en nuestra vida que nos va a traer un problema de voz. Y entonces, la persona identifica esto. Tenemos la primera sesión, que hacemos los ejercicios, hablamos, la persona me cuenta cómo rellenó, qué le pareció y todo esto. Después, lo que hacemos es trabajar aquí. Ponemos de este lado izquierdo todo lo que esta persona escribió en su rueda. Y aquí, esta persona también va a empezar a pensar en algo que quiero, en un comportamiento. Se trata de cambiar un comportamiento malo por un comportamiento bueno. ¿Por qué? Eliminar un hábito es muy complicado, ¿no? Las personas que ya intentaron eliminar, ¿no? O empezar, ¿no? Los que fuman, parar de fumar, madre mía. Los que quieren hacer dieta, una semana, dos, muy bien. Ahí después viene el confinamiento y olvídate de la dieta, ¿no? Entonces, eliminar un hábito o adquirir nuevos hábitos es muy complicado. Entonces, la propuesta que hago es, vamos cambiar. Y muchas veces lo que tengo visto, cambiar un mal hábito por un buen hábito no es tan complicado porque mantengo algo, pero mantengo algo bueno. Entonces os voy a dar un ejemplo. Pero antes, rellenamos todas estas casillas. Y ahí yo le digo a esta persona, vamos a elegir un comportamiento para cambiar. Y ojo, no elijas el más complicado, ¿no? No. Si para ti no gritar es el más complicado, no vas a empezar por este. Siempre tenemos la manía de querer empezar por el más complicado, ¿no? Venga, empiezo la dieta mañana, no como nada. Fracaso absoluto. A mí me pasa esto. Yo empiezo la dieta todos los lunes. O entonces, el fin de año, ¿no? Tengo siempre el mismo papel y el único que voy cambiando los años, ¿no? Porque siempre va lo mismo. Y entonces... Yana, perdona, mira, antes de que avances, es que como todavía nos quedan 10 minutitos, porque para hacerte una pregunta que está esperando Karina, dice, antes de hablar en público o de una lectura, ¿debería hacer ejercicios para no perder la voz? No, deberías hacer ejercicios a la hora que te despiertas, porque nosotros hablamos todos los días y deberíamos entonces nosotros deberíamos preparar nuestras voces para hablar todas las mañanas. Y Karina, sí, antes de hablar en público es bueno hacer ejercicios para calentamiento vocal. Calentar no es aquecer la voz, ¿no? Es preparar la voz para mantenerla bien, no lesionar y terminar la charla, lo que sea, con vos. Entonces sí, tienes que hacer, pero deberías hacer siempre por las mañanas para limpiar esta voz que nos despertamos como una voz ahí, ¿no? De camionero, como se dice aquí en España. Deberíamos hacer. Y entonces, estoy terminando y dejamos un tiempo para las preguntas. ¿Qué hacemos? Apuntamos aquí los malos comportamientos. Le pregunta a la persona, vamos a elegir uno para trabajar esta semana. Elegir uno que sea el más sencillo, el más fácil. No vamos a empezar porque se trata de aumentar, ¿no? Nuestro ego, ¿no? Uy, he conseguido, qué bien. Y entonces, por ejemplo, no bebo agua. Escribo, no bebo agua.
¿qué podemos hacer? Para las personas que no beben agua, beber agua es asqueroso. Y ahí, ¿qué hacemos? Yo hago un ejercicio, pues. Vamos a pensar, ¿qué podrías hacer para beber más agua? Y la persona piensa. Y le propongo, por ejemplo, mira, si tú llevas una botella encima siempre, hay un micro abierto, ¿no? Si se nivelara el precio, sube a 7.000. Sí, eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Ah, yo creo que encontrar. Ya está. Y entonces, por ejemplo, beber agua es muy bueno. Tengo que beber más agua. Propongo, mira, lleva encima una botella. Compra una botella y donde vayas, leva esa botella, aunque no bebas. Va a llegar un momento que tú vas a ver esta botella y vas a pensar, voy a beber. Y esto es así, pequeños hábitos que vamos adquiriendo. Y trabajamos esto a cada sesión que esta persona viene. Por un lado, los ejercicios, que son los que van a mantener esta cuerda vocal activa y sin problemas. Y por otro lado, trabajamos el comportamiento vocal, que el comportamiento vocal malo es lo que alimenta los problemas de voz. Y entonces, si yo no elimino este comportamiento, voy a seguir teniendo problemas de voz. ¿Y qué he visto? He visto que cuando trabajamos... ¿Sí? ¿Lo ha pillado, Soli? Perdona, es que hay alguien que abre el micrófono continuamente, aunque yo se lo cierre. Sigue, Janaina, gracias. Entonces, lo que he visto es que a partir del momento que he empezado a trabajar el comportamiento vocal con los ejercicios, es que vamos logrando cada vez más éxito. Disminuimos el número de sesiones que la literatura y la práctica, que eran alrededor de 10 sesiones, esto disminuye a 8, a 4 cuando no hay una patología instalada, ¿no? Cuando son personas que están usando la voz, teniendo problemas. A la hora que trabajamos estas dos cosas, comportamiento y ejercicios, vamos viendo que en 4 sesiones, 5 sesiones, cómo la voz va mejorando. Y luego lo que yo es que doy lo que la gente les gusta decir, ¿no? Esta persona, yo les doy el poder para que ella sea dueña de su problema y sepa cómo solucionarlo. Entonces, fue así que el coach, ¿no? que este desarrollar de la rueda de la vida en la rueda de la voz, trabajando el comportamiento vocal, que esto cambió por completo la visión y la dinámica con que yo trabajo. Y ahora con el COVID, que tenemos otro panorama, ¿no? Otro desafío, que es trabajar online, y va funcionando muy bien, trabajando los comportamientos, los ejercicios, y online también vamos bien. Bueno, era esto lo que quería contar. Aquí os dejo todos mis contactos. Si cualquier persona tiene duda o pregunta, si da tiempo, solo contesto. Si no, pueden escribirme en mis canales que yo puedo contestar. Mira, Janaina, tenemos una pregunta, nos quedan todavía 5 minutitos. Janez Uribe nos pregunta si el limón afecta a la voz. La literatura dice que los cítricos no son buenos para la voz, porque como tenemos ali, ¿no? El esófago muy cercano a las cuerdas vocales, dice que no, que esto puede irritar. A ver, yo siempre lo que recomiendo es estar atento a la alimentación. Cuando vienen personas que no tienen, que ya hicieron la rueda, no identificaron nada, y cuando vemos en el examen que hay una señal ali de que la cuerda está con algún problema por alimentación,
que esto se ve en el examen, yo una otra cosa que hago es que la persona haga como un diario de alimentos. ¿Qué es esto? La persona va a escribir todos los días lo que come y cómo reacciona la voz. Y he logrado, con varios pacientes, identificar determinados alimentos que para esta persona le traían problemas de voz. Pero claro, solo a la hora que tú tienes la conciencia de lo que estás haciendo, es que puedes identificar, ¿no? Entonces, tanto la rueda como el apuntar lo que comes, esto te ayuda mucho. Entonces, tuve una paciente que tenía problemas de voz desde mucho tiempo, no solucionaba, y hemos descubierto que cuando ella tomaba la tostada, si ella usaba el tomate que no era manufacturado, tenía problemas de voz. Pero cuando usaba el tomate manufacturado, no. Pero ¿cómo descubrimos esto? Apuntando y viendo la reacción del cuerpo y de la voz. Entonces, claro que no bebas, hay que ver, cada uno es de una manera, pero sí la literatura relata que los cítricos no son buenos. Evita antes de hablar mucho. También nos pregunta Iván que por qué se producen los gallitos y cómo se evitan. Los gallos, si son en la adolescencia, son normales en los chicos, ¿no? Porque están teniendo una transición. Si es en una persona mayor de los 18 años, se evita con calentamiento vocal, calentando todos los días y preparando la voz para hablar. Se evitan los gallos. Que los gallos es como que una fluctuación allí de la frecuencia y entonces si preparamos la voz se evita. Y Clara López nos dice que todo el tiempo tiene flemas y que le dificulta mucho tener una conversación larga. Sí, claro, hay que averiguar por qué de tener tantos flemas, ¿no? Si de verdad son flemas o si es más una sensación. Entonces hay que investigar un poco cuestiones orgánicas, cuestiones ambientales que también influyen mucho. Y si al final también beber más agua, hacer los ejercicios nos ayudan muchísimo a tener la voz buena siempre. Antes comentaban también en el chat que qué ejercicios había recomendado. Bueno, hay un ejercicio que es un poco universal y es lo de vibrar la lengua, ¿no? Este ejercicio es muy bueno. Mañana por la mañana podéis probar. Las personas que se levantan con una voz ahí un poco más gruesa, antes de carraspear, lo que podéis hacer es trago. ¿Cuánto tiempo? Vas a notar que limpia para las flemas. Puedes hacer esto y vas a notar que esto se va limpiando. Es un ejercicio muy sencillo y que ayuda a mantener la voz. Pues muy interesante, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Yanaina. A mí me parece que ha sido realmente muy bonito, muy interesante, porque la voz la utilizamos continuamente. Yo soy docente, aparte de coach, y bueno, haré ejercicios para mis clases, para mantener. Así es que muy bien, muchísimas gracias, Yanaina. Gracias dejo de compartir, ¿no? Porque ahí podemos... Sí. Gracias a vosotros y esto, cualquier duda, pregunta y esto, podéis entrar a mis canales y que yo voy a estar encantada de contestar. Muy bien, pues muchas gracias. El chat está lleno de comentarios de que muchas gracias por tu tiempo, que ha sido muy útil realmente, y incluso Nancy dice que ha sido una hermosísima clase. Muchas gracias a todos. Excelente. Muchísimas gracias. Buenas tardes a los de América y buenas noches a los de España. Venga, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches. Chao. Hasta luego.